11 de la mañana con 19 minutos tenemos invitado en el estudio, es Arián Baquer, divulgador tech e inteligencia artificial. Veíamos en las noticias que Meta va a tener que pagar 375 millones de dólares en Estados Unidos, en Santa Fe de Nuevo México, un juicio ganó por explotación infantil en sus redes. La verdad que un trabajo súper interesante de la investigación que se hizo, y no se trata solamente de contenido, sino de algoritmo. Comprobaron que personas adultas que se hicieron, en el marco de la investigación, se hicieron pasar por niños, hicieron una cuenta, la abrieron, empezaron a indagar, inmediatamente el algoritmo les ofreció pornografía y imágenes que no corresponden que vean niños y niñas. Y con ese argumento ganaron un juicio. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, en donde ya no solamente es algo que yo subo o que otro subió, sino la empresa me está ofreciendo, ¿no?, acceder a esa información. Arián, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es así? En este caso ya se trata de una responsabilidad de la empresa, lo que ha pasado en este caso. Hay una responsabilidad muy grande. Generalmente uno trata de tender a ver las responsabilidades de todas las partes en el marco de la concientización, digamos, de saber cómo también, por ejemplo, uno como padre puede acompañar a un niño o niña en el uso de las redes sociales, en el uso de estas aplicaciones, pero en este caso en particular y en muchos otros también hay una responsabilidad grande de la empresa que desarrolla la aplicación, que formula de alguna manera el algoritmo y que evidentemente, como se lo estaba acusando también en esta ocasión, además en esas fallas de seguridad o en ese manejo de la información también hay como un ocultamiento, digamos, lo cual agrava un poco la situación, ¿no? Y fallas de seguridad porque no se invierte en seguridad, calculo. Totalmente, eso es lo que fuertemente más se reclama, que en realidad tiene que ver con una lógica donde es factible, digamos, generar mayores controles, mayores posibilidades de resguardar determinadas situaciones. Pero parte de la acusación tiene que ver con que ellos como empresa, con lo cual tiene lógica, aunque sea muy triste, priorizan el crecimiento de la empresa y el crecimiento de la ganancia económica por sobre esas medidas de seguridad. ¿Cómo obtienen esa ganancia económica? Muchas veces es justamente incrementando la cantidad de usuarios. Y en eso la población menor de edad es una población muy grande que hace uso de estas herramientas. O sea, es a través del tráfico, ¿no? Ganan ellos, el tráfico del movimiento de gente dentro de la red, la interacción. Claro, hay toda una lógica después, digamos, de una vez que ya, digamos, está, digamos, naturalizado socialmente que nos comunicamos en ese espacio, también una de las fuentes de ingreso principales es la venta de publicidad a un público hipersegmentado. En ese público hipersegmentado, uno de los factores más importantes es el tema de la edad, y ahí entran a correr un montón de cosas que obviamente después, desde el marco de la ética o de otros valores, se pueden juzgar de una forma distinta porque traen distintas problemáticas. En este caso, la pornografía o contenido que no es adaptado para esas edades, pero también lo hemos visto con los casos de casas de apuestas. Y una problemática que también niños y adolescentes están muy complicados con el tema de las apuestas online. Bueno, es calculo, uno de los argumentos que tienen algunos países europeos para haber puesto límites, ¿no? Digo, ya, límites a las propias empresas. Totalmente, totalmente, porque encima ahí no hay que equivocar, digamos, el foco en cuanto a esto que yo decía. Quizás uno puede, a nivel concientización, hablar de distintos niveles de responsabilidad, pero está claro que la responsabilidad máxima tiene que tener que ver con la empresa y con el desarrollador de la aplicación. Entonces, en ese caso, muchos países en el mundo, como decían también en Europa principalmente, inclusive bueno, en Estados Unidos, avanzan con medidas de regulación de estas cosas. Pasa que nosotros encima, como comúnmente, tenemos asociada la palabra regulación como algo negativo o algo que frena el crecimiento y el avance, y en realidad estas cosas son cosas que hay que regular para que el avance tecnológico sea en pos de un impacto positivo en la sociedad, y no que justamente sucedan estas cosas, que se amplíen las posibilidades y que en ese ampliar las posibilidades pueda suceder cualquier cosa o que sea la ley de la selva, digamos. Arián, me sumo a la charla. ¿Sentís que debido al crecimiento de las redes sociales en el último tiempo se ha ido de las manos esta cuestión del control, o sentís que a priori hacen un poco ojos ciegos y dejan pasar ciertas situaciones a propósito?
Yo creo que hay un poco y un poco. Bien. ¿En qué sentido? Yo creo que con la primera opción o el primer punto tiene que ver mucho con que nosotros siempre decimos, la velocidad del avance tecnológico es completamente vertiginoso y son instituciones que tienen otras dinámicas las que tienen que ir atrás de eso a regular, a medir, a acomodarse, digamos, a esa nueva realidad. Y cuando de repente esa institución más o menos trató de pararse y de acomodarse, la tecnología ya fue más allá y vamos como siempre de atrás corriendo un poco esa carrera, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay un problema de base y después sucede lo que tiene que ver con la segunda opción que vos mencionabas, que es esto de inclusive teniendo determinadas herramientas para detectar, limitar o regular determinadas cosas, si el que pone las reglas de juego justamente es la empresa detrás de eso, que el fin último, digamos, el fin de lucro, digamos, del crecimiento económico de esa empresa o de esa organización, probablemente tenga otras prioridades antes que. Claro. Y ahí es donde sucede perdón, esta brecha que dificulta eso. Arián, en realidad la consulta va un poco en el mismo sentido, pero si yo voy a hacer mañana un trámite a cualquier lado, cargan mi nombre, mi DNI, ya saben cuándo nací, o sea, es dato que está en la nube. ¿Puede ser que una red social no pueda cotejar los datos de cuando alguien se anota con un nombre ficticio, con una edad ficticia, con un dato falso? Puede ser que no lo coteje, o sea, no hay ganas de cotejar, ¿no? Tal cual. Claramente. Lo que vos has dicho es casi la primera medida que podrían tomar Claro. todas las redes sociales y de hecho las mismas redes sociales, como tienen regulaciones distintas en algunos países te dejan crear un usuario sin más, poniendo un mail y un nombre y casi sin tener que verificar ese propio mail. Qué locura. Lo cual Te es verifica una todo. completa locura. Y después, si no, con distintas aplicaciones de forma muy sencilla, como lo tenemos en otro tipo de aplicaciones. Si acá en Argentina podría hacerse cruzándose con los datos del RENAPER, registro biométrico, eso ya te generaría un filtro muy grande en relación. Ahí tenés a Witariam. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te generaría un filtro muy grande en relación a poder identificar o tener mayor trazabilidad acerca de quién está haciendo qué Claro. atrás de la computadora, del celular o lo que sea, y pudiendo identificar mayores responsabilidades. Pero más allá de identificar a la persona, que también es un punto importante, justamente ahí es donde hay una decisión mediante de la empresa de decir, bueno, yo pongo más restricciones para verificar identidad. ¿Qué analizan ellos? Y bajan mucho la cantidad de usuarios, por ejemplo. Claro. Entonces O sea, ahí repite es el donde negocio, entran en pero- conflicto los puntos en cuestión. Claro, Por eso sí. no está mal, desde mi punto de vista, exigir determinadas regulaciones que tiendan al pos de una convivencia más saludable en el ámbito digital en general. Tal cual. Sí, Tom, iba a decir Sí, algo. de hecho, conozco casos de situaciones. Está bien, era distinta la red social en su momento, pero vos te podías crear Twitter después de los 13 años, recuerdo. Y cuando fue el auge aquí, muchos chicos eran más chicos y Sí. mentían con su edad Con sin más. Claro, es lo que dice el Diego. Y no había regulación alguna. Es cierto que tampoco hay regulación después de entrar en la aplicación, no solo para creársela, o sea, con lo que llevas adelante en la aplicación tampoco tenés ciertas regulaciones, sino que hay mucha apertura. Y pensaba en esto que decía Diego, vos para crearte, no sé, una cuenta de home banking, BNA o cualquier banco que tengas, los datos tienen que coincidir con los del RENAPER, te pide datos Sí. de la cara, te pide un montón de Claro. cuestiones que ayudan Los como a biométricos, cotejar esos datos Biométricos, justamente. exactamente. Y en las redes sociales no pasa. Claro, no les interesa. Tal cual, ahí es lo que vos decías, es como un resguardo, porque cuando vos pones un botón, por ejemplo, que dice soy mayor de edad, no soy mayor de edad, o Sí. podés indicar cuántos años tenés, y tenés que escribirlo y tocar un botón nada más, Sí. y no hay Puedo mentir. ningún control detrás de eso. Es más un paraguas de la misma empresa, decir, Claro. bueno, yo pregunté, viste, como que está la responsabilidad en el usuario, es patear la responsabilidad, y en Claro. realidad es un filtro que a los fines prácticos no Claro. sirve. Y justo vos traías a colación, porque ahora estamos charlando a partir de esta última noticia, ¿no? Pero la empresa de Twitter, ahora X, es una de las que ha estado también en el centro de la polémica Sí. con esto, Claro. porque Grok, la inteligencia artificial de Twitter propia, que está integrada a la misma aplicación, permitió hace muy poco tiempo que cualquiera pudiera editar una imagen Ujú. generando contenido para adultos o contenido pornográfico sin consentimiento alguno de cualquier imagen que estuviera en la aplicación. Sí.
y vuelve a entrar en juego la misma variable. ¿Qué sucedió? No se prohibió eso, sino que ahora solo lo pueden hacer usuarios suscriptores que pagan un monto en la Pero aplicación. porque hay Entonces un no lo gris hace. legal ahí también, ¿no? Porque hay un gris legal, Bueno, porque no hay nadie que lo regule. No, acá estás Para incumpliendo. eso ahí está el proyecto de ley que hablábamos la otra claro. semana. Hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para incorporar en el Código Penal un código nuevo para precisamente este tipo de delitos, porque son delitos ni más ni menos. Tal ¿no? cual, tal cual. Y de los más graves, Ujú. de los más graves. Sí, ya lo Entonces, en creo. ese sentido, la verdad que es muy interesante todo lo que se pueda hacer para tratar de regular eso y de Ujú. generar determinadas limitantes. Obviamente que el ideal sería que la herramienta no te deje Claro. hacer eso. Claro. Entonces ahí hay hay que ir haciendo lo que se puede en función Ujú. de cómo haces esas limitaciones, cómo legislás para Ujú. generar una pena a posterior y cómo también se paga esa pena. Veía en esta última noticia, no sé si es un monto que tiene que pagarle al Estado, un monto... Entonces, ¿quiénes son los perjudicados de la Claro. situación? Y es un grupo de ¿Y qué padres. en resarcimiento realidad. tiene el Es un grupo de perjudicado? padres que a lo mejor no es mucho el dinero, pero me parece que como causa Advertencia. ejemplificadora no sirve. Digo, si lo lograron, ¿por qué no se puede lograr en otro lugar y hacer que Abre esta los empresa... ojos. Sí, Claro, en ese sentido exacto. es súper importante. Sí. Es súper importante poder organizarse, Ujú. poder reclamar, poder estar atentos. Exacto. Estar atentos porque, bueno, en definitiva Obviamente. también va a ser parte de lo que haga la diferencia en el impacto más individual Sí. y de la casa de cada uno, digamos. Porque O sea, además, ¿sabes qué? Digo, está bien, vos le ganás el juicio, te pagan. Ahora, ese impacto a nivel psicológico para ese niño, esa niña que Sí, recibió sí, esas sí, imágenes, te la debo, Es ¿eh? bravo, bravísimo. El proceso para poder sanar. Bueno, Arián, muchísimas gracias. La verdad, un placer. Seguramente te vamos a molestar mucho para No poder molesta seguir para hablando nada. de este tema, porque al menos a mí me pasa, ¿no? Estamos en una Muy época en necesario. donde sí, estamos en aprendizaje permanente. Así que bueno, Totalmente. Bueno, genial. muchísimas gracias por la invitación y con gusto vendré las veces que sea Dale, necesario. ¿Dónde te genial. encontramos en redes? ¿Cómo? ¿Cómo te encontramos en redes, justamente? Es Arián M B corta B corta. Arián. Sí, o Arián Baquer, sí, también. Perfecto. Googleando Claro. de esa forma también está el Ojo sitio que web es de emprendimiento. Arián, no Arián, Adrián. exacto. Ajá, ahí está. Arián. Estaba bien Tal cual. escrito, lo hemos Ahí bien está. escrito en el Zócalo, en YouTube. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. LB10 eleva tus sentidos. Juntos.